Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie. Así que diciendo esto, comenzamos. Cuando tuvo un problema en los exámenes en la universidad, su tía todavía podría estar lo suficientemente enojada como para evitar volver a mirarla. Sí, tía. Pilantita respondió a la orden de su tía en voz baja. Se dirigió a la sala de lectura, ahora convertida en su propia oficina. Su tía ya estaba esperando en la silla de madera en la esquina del salón que Pilantita había reservado para los invitados. Por favor, siéntate, Cumpin. La princesa Panmica extendió su mano e invitó a Pilantita a sentarse. La joven se quedó quieta con la cabeza agacha, mirando sus pies. Dije, siéntate. La princesa Panmica habló con una voz que enfatizaba cada palabra. Pilantita se asustó y lentamente se sentó en la silla frente a su tía sin fuerzas. Eres muy testaruda conmigo últimamente. ¿Ya no me amas? ¿Ya no me respetas? Su voz parecía plana y sin vida en la superficie, pero Pilantita podía sentir el dolor de su tía, el cual esconde en sus palabras. No, tía. Pilantita levantó la vista para encontrarse con los ojos penetrantes de su tía, sintiéndose culpable. La princesa Panmica miró a su sobrina, a quien crió desde que era niña, hasta que creció, hasta convertirse en una mujer perfecta en todos los sentidos. Los grandes ojos castaños de Pilantita no daban señales de mentir. Si me amas, ¿por qué me haces esto? La princesa Panmica se mordió los labios con fuerza. En ese momento los ojos de Pilantita se abrieron al máximo. Estaba temblando, su cerebro estaba entumecido. ¿Qué me quieres decir, tía? El asunto ha llegado a este punto. ¿Todavía vas a fingir que eres ignorante? La voz resonante de su tía pareció obligar al cerebro de Pilantita a ponerse blanco y pálido. En ese momento la niña solo podía bajar la cabeza y mirar sus dos manos juntas en su regazo. En el pasado me veías como una tonta que no sabía nada, ¿verdad? No, tía, respondió. Solo fingía no saberlo, en caso de que tú misma pudieras solucionarlo de alguna manera. Por favor, acepta la verdad, Pilantita. Bien, como no confiesas directamente, resolveré las cosas a mi manera. La primera cuestión es que no eres modesta. Apuntas a una persona de posición más alta. Ella está fuera de tu alcance. La princesa Panmica tragó saliva. No te enseñes nada sobre esto. ¿Quién eres y quién es ella? ¿Por qué te pones al mismo nivel que ella? Las lágrimas de Pilantita cayeron en silencio, pero esta vez parecía que por más lágrimas que derramara, no podía resistir el enojo y la decepción de la princesa Panmica. Segundo punto, está mal que no te detengas. Los sentimientos de amor y pasión pueden surgir con cualquier persona y en cualquier momento. Pero si pudieras detenerte, todo el asunto no habría llegado a este punto. Pilantita lloró en silencio. La niña le apretó la mano con fuerza. Ambos ojos se sentían vacíos, como si todo su mundo se hubiera derrumbado. La tercera cuestión es que está mal ser descuidada y dejarse llevar hasta el punto de tener una relación profunda. La voz de la princesa Panmica se apagó. Pilantita no supo responder la pregunta de su tía, pero el silencio es la respuesta, que se explica claramente en esta historia. ¿Por qué tuviste tanto coraje? Esta vez fue la princesa Panmica quien lloró insoportablemente. ¿Qué hice mal? ¿Por qué mi sobrina actúa así? En ese momento Pilantita no pudo contenerse, sollozó, sintiéndose muy culpable por su tía. No es tu culpa, es mi culpa. Me dejé llevar porque estaba loca y obsesionada. Por favor, no te culpes y no llores por tu malvada sobrina. ¿Por qué no puedo llorar, Pilantita? La princesa Pamica usó su mano para secar las lágrimas del rostro de su sobrina. ¿Sabías cuánto me dediqué a enseñarte y criarte? Deseo que crezcas maravillosamente y que sepas lo que está bien y lo que está mal.
que conozcas la gratitud. Entonces, ¿por qué este asunto ha llegado a este punto? La cuarta cuestión, estuvo mal que aceptaras su anillo, incluso lo usaras en tu dedo anular izquierdo, a pesar de que sabías lo profundo que era su significado. Las lágrimas de la princesa Pamika se secaron, pero la culpa de Pilantita no terminó. La quinta cuestión es que estuvo mal tener el coraje de ofrecerle un anillo. El único punto que no puedo aceptar es este. Estoy furiosa, doña Pilantita. Tía, Pilantita se levantó de la silla frente a la princesa Pamika y se sentó junto a las rodillas de su tía, sintiéndose muy culpable. Lo siento, tía, por favor, perdóname. Pilantita extendió sus manos para tocar a la princesa Pamika antes de sollozar hasta temblar. Simplemente pensé que si le regalaba un anillo de repuesto, la princesa Nil podría pertenecerme algún día. Eres una tonta, Pilantita. Lo siento, tía. Incluso si me pides disculpas 100 veces, no aceptaré esto. Como todo ya pasó, no podemos retroceder el tiempo y arreglar nada, pero aún podemos encontrar una solución para poner todo en orden. ¿Qué quieres decir, tía? Necesitas tener un prometido. Pilantita empezó a sollozar. Terminamos, déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.